Hola querido compañero o compañera de G4S Colombia. ¿Te ha pasado que no entiendes exactamente tu desprendible de pago de nómina y tienes dudas o reclamos sobre lo que se te pagó en la quincena? En el siguiente video te vamos a explicar detalladamente y con ejemplos a qué se refiere la información dada en el desprendible de pago de nómina de la siguiente manera. Primero, te mostraré cómo está organizado el desprendible de pago de nómina. Segundo, hablaremos de los términos o palabras que ves escritas en el desprendible de nómina. Y tercero, te daré una explicación de cada concepto o parte del desprendible con un ejemplo. Es muy importante que veas detenidamente y en orden este video para que comprendas en detalle tu desprendible de pago de nómina. Si después de ver el video completo continúas con dudas, por favor comunícate a teescuchamos@co.g4s.com, la línea de WhatsApp y la página de G4S en la sección de oportunidades en el módulo Autogestión. Comencemos entonces con el primer punto. Antes que nada, debo decirte que el desprendible de pago de nómina está dividido en dos partes. La parte superior es donde encuentras la información de la empresa, datos básicos del empleado, el periodo de la quincena correspondiente al pago y el valor del sueldo básico mensual. La parte inferior es donde encuentras los conceptos que conforman tu salario, es decir, la descripción de cada pago y descuento que se realizará en la quincena. La información se encuentra dividida en 5 columnas. Te explicaré qué significan los términos usados en cada una de ellas. Columna 1. Concepto. Esta parte especifica el concepto por el que se te está pagando y siempre lo verás escrito con un número y un nombre. Ejemplo, 10, sueldo programación. No te preocupes, más adelante explico lo que significa cada uno de estos conceptos. Columna 2, unidades. Es la cantidad de días o de horas trabajadas en la quincena con su unidad de medida. Columna 3, devengos. Es el valor liquidado en pesos de los conceptos que se están pagando. Columna 4, descuentos de ley o autorizados. Conceptos que se deducen por ley o por autorización del empleado. Columna 5, saldo de préstamos. Es el valor de las cuotas pendientes por pagar de tu préstamo en caso de tenerlo. Antes de empezar a explicar cada concepto, debemos saber que cuando hablamos de jornada ordinaria, hablamos de las primeras horas de tu turno diario, de acuerdo al tipo de programación que se te haya asignado. Ahora sí, voy a explicarte con ejemplos cada uno de los conceptos. Concepto 10, llamado sueldo programación. Es un contador de días laborados que incluye de manera separada los siguientes conceptos sin recargo aún aplicado: día ordinario, días remunerados, dominicales y festivos. Veamos un ejemplo para calcular este concepto y para hacerlo vamos a utilizar el caso de Pedro. ¿Cuál es el valor del sueldo básico de la quincena de Pedro? Lo primero es que tomamos el valor del sueldo básico mensual de Pedro, que en este ejemplo será de 1.000.000 de pesos. Lo dividimos en 30, que corresponde al número de días del mes, lo que nos da como resultado 33.333 pesos, es decir, que un día de trabajo de Pedro es de 33.333 pesos. Recuerda este valor, pues lo utilizaremos en otros ejemplos más adelante. Este valor lo multiplicamos por 15, que es el número de días trabajados en una quincena. En este caso, el total daría 500.000 pesos, valor total del pago del salario por quincena. Concepto 55, llamado hora extra diurna. Corresponde a las horas trabajadas después de terminada la jornada laboral ordinaria de lunes a sábados sin festivos y en horas del día entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche. Recuerda que esto es lo que está de acuerdo con lo que actualmente está aprobado de manera legal, pero con el cambio de gobierno se pueden llegar a presentar cambios tanto en los porcentajes como en las franjas horarias. De esta manera, ¿cómo calcula Pedro entonces el valor de las horas diurnas extra laboradas en su quincena? Veamos el ejemplo. Tomemos el valor del sueldo básico mensual de Pedro, que en este ejemplo es de 1.000.000 de pesos. Lo dividimos en 240 horas laborales del mes, teniendo en cuenta que es lo que corresponde a 8 horas diarias de trabajo por 30 días del mes, lo que nos da 4.166 pesos,
que corresponde a lo que cuesta la hora de trabajo ordinaria de Pedro. Recuerda este valor, pues lo utilizaremos de nuevo en otros ejemplos más adelante. Pedro debe tomar el valor de su hora de trabajo, que es 4.166 pesos, y sacarle el 25%, lo que le da 1.041 pesos. Luego suma los dos valores y le da como resultado 5.207 pesos, que corresponde al valor de la hora extra diurna. Ahora Pedro necesita multiplicar el valor de la hora extra diurna por la cantidad de horas extras diurnas trabajadas en la quincena, que en el caso de Pedro fueron 22 horas. Al final, Pedro debe recibir 114.583 pesos por este concepto. Concepto número 45, llamado recargo nocturno 35%. Es el recargo que se paga sobre la hora ordinaria por el hecho de laborar en horas nocturnas de lunes a sábado entre 9 de la noche y 6 de la mañana. Veamos un ejemplo para calcular el valor de este concepto. ¿Cómo calcula el valor de las horas nocturnas laboradas en la quincena Pedro? Pedro toma el valor de su hora de trabajo, que es 4.166 pesos, y los multiplica por 35%, el porcentaje que legalmente está determinado como recargo de hora nocturna, lo que da 1.458 pesos, el cual sería el valor del recargo de una hora nocturna de trabajo de Pedro. Ahora, Pedro debe multiplicar este valor por las horas indicadas en las unidades de este concepto. En este caso, Pedro trabajó 26 horas nocturnas, lo que significa que el valor de sus horas nocturnas es de 37.917 pesos. Recuerda que el recargo nocturno siempre se calcula sobre el valor de la hora ordinaria de cada colaborador, es decir, cada caso puede variar. Concepto número 60, llamado hora extra nocturna. Es el valor correspondiente a las horas extra nocturnas de los días ordinarios trabajados, o sea, de lunes a sábado, sin festivo, entre 9 de la noche y 6 de la mañana. Veamos el ejemplo. ¿Cómo Pedro puede calcular el valor de las horas extra nocturnas laboradas en su quincena? Primero, recuerda que la hora de trabajo ordinaria de Pedro es de 4.166 pesos. Ahora, para saber el valor de una hora extra nocturna, Pedro debe tomar este valor y sacarle el 75%, luego sumar el resultado a 4.166 pesos. De esta manera, le dará el valor de su hora extra nocturna, que en su caso es de 7.290 pesos. De la misma manera que en los conceptos anteriores, Pedro ya sabe que debe multiplicar los 7.290 pesos por el número de horas extra nocturnas que trabajó durante esta quincena, que en este caso fueron 8 horas. Es así como Pedro recibirá 58.333 pesos de horas extras nocturnas. Concepto número 90, llamado recargo dominical. Es el valor correspondiente a los recargos trabajados los domingos. Debes tener en cuenta el concepto 10 acerca del valor ordinario de un día de trabajo. ¿Cómo debe Pedro calcular el valor de las horas dominicales laboradas en su quincena? Veamos el ejemplo. Ya sabemos que el valor de la hora de trabajo de Pedro es de 4.166 pesos. De esta manera, debes saber que el porcentaje que actualmente se calcula para una hora dominical laborada es del 75% sobre la hora ordinaria de trabajo. Es así como Pedro le saca a 4.166 pesos el 75%, que es equivalente a 3.125 pesos, que es el valor de su recargo dominical. Por último, Pedro multiplica este valor por el número de las horas dominicales que trabajó en esa quincena, que salen relacionadas en la columna unidades, que en este caso corresponden a 18, lo que significa que por recargos en dominicales, Pedro recibirá la suma de 56.250 pesos en esta quincena. Concepto número 93, llamado jornada adicional dominical. Es el valor correspondiente a las horas adicionales laboradas en domingo después de la jornada ordinaria, la cual está incluida en el concepto 10. Veamos el ejemplo.
Pedro, ¿cómo puede calcular el valor de las horas adicionales laboradas los domingos en su quincena? Como ya Pedro conoce el valor de su jornada ordinaria, que es de 4.166 pesos, le saca el 75% a este valor y lo suma al valor de su hora ordinaria para calcular el valor de la hora adicional dominical laborada, que en este caso es de 7.290 pesos. De nuevo, Pedro multiplica las 6 horas adicionales laboradas en domingo de esa quincena por 7.290 pesos, recibiendo de esta manera 43.750 pesos por las horas extra laboradas en domingo en su quincena. Concepto número 96, llamado recargos en festivos. Este es el valor correspondiente a los recargos trabajados los festivos. Debes tener en cuenta el concepto 10 acerca del valor ordinario de un día de trabajo. ¿Cómo puede calcular Pedro el valor de los recargos en días festivos en su quincena? Vamos al ejemplo. Pedro ya conoce que su valor de hora ordinaria laborada es de 4.166 pesos. A este valor le saca el 75% para obtener el valor del recargo de la hora festiva, que en este caso es 3.125 pesos. Igual que en los casos anteriores, Pedro multiplica este valor por el número de horas en días festivos laborados en su quincena, en este caso por 10. De esta manera Pedro sabe que su recargo de horas laboradas en días festivos de esta quincena será de 31.250 pesos. Concepto número 99, llamado jornada adicional festivo. Este es el valor correspondiente a las horas adicionales laboradas los días festivos. ¿Cómo calcula Pedro el valor de las horas adicionales laboradas en días festivos en su quincena? Te cuento con este ejemplo. Conociendo el valor de la hora ordinaria, que es de 4.166 pesos, Pedro le calcula a este valor el 75%, el cual es de 3.125 pesos. A este valor se le suma el valor de la hora ordinaria, que son 4.166 pesos, encontrando así que su valor de hora extra festiva es de 7.291 pesos. Ahora, Pedro multiplica este resultado por la cantidad de horas adicionales festivas laboradas en su quincena, en este caso por 2, razón por la cual Pedro recibirá 14.584 pesos de horas adicionales laboradas en días festivos de esta quincena. Y por último, vemos el concepto número 120 llamado subsidio de transporte, el cual se refiere al pago legal establecido actualmente por subsidio de transporte para el desplazamiento del colaborador desde su hogar hasta su lugar de trabajo. Pedro recibe este beneficio debido a que sus ingresos laborales no superan los 2 salarios mínimos legales vigentes, de lo contrario, no lo recibiría. Recuerda que este ingreso solo se verá reflejado en el pago de la segunda quincena del mes. Es probable que si has tenido alguna reclamación en quincenas anteriores con respecto al pago de alguno de estos conceptos, se vea el ajuste reflejado en el concepto acompañado de una R en paréntesis entre el número y el nombre, como por ejemplo 46 paréntesis R, recargo nocturno 35%, en el cual se refiere a que se le hizo a Pedro un ajuste y se le pagarán en esta quincena 8 horas nocturnas laboradas en una quincena anterior. En este punto, Pedro ya conoce completamente cómo funciona su desprendible de pago y esperamos que tú también. Puedes consultar este video las veces que sea necesario. Nuestro propósito es que tengas completa claridad sobre tu salario. De nuevo te recordamos que si después de ver este material completo continúas con dudas, por favor comunícate al correo teescuchamos@co.g4s, a nuestra línea de WhatsApp y a nuestra página de G4S en la sección de oportunidades en el módulo de autogestión.